Decíamos nosotros recién la presencia de la señora Zulma Benítez. Hola, Zulma, ¿cómo le va? Bien, ya yo ve a Paraguay, ya lleva. Hizo una carta, Víctor Aníbal, y a la gente que nos sigue. Dice, a todos nuestros familiares, amigos, compañeros de residencia de nuestro querido hijo Francisco. Así se llamaba él. Francisco Daniel. 27 años. 27 años. Egresado de la facultad de Medicina. De la Universidad Nacional de Asunción. Se egresó a los 25 años con un promedio 4.58, formó parte del cuadro de honor de la facultad. Dice a todos nuestros familiares, amigos, compañeros de residencia de nuestro querido hijo Francisco, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, al Hospital de Clínicas, al Centro de Estudiantes de Medicina, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, a la Facultad de Derecho, a los defensores de los derechos humanos, a la Cámara de Senadores y Diputados, a la prensa oral, escrita y televisiva. La muerte de nuestro querido hijo Fran no será en vano. Así empieza la carta. Sí. ¿Y por qué Zulma? Yo entiendo que hay un dolor tremendo, ¿verdad? Sí. Pero ustedes se podían haber quedado con ese dolor y con ese sufrimiento, pero no quieren que se repita la historia. ¿Cómo es eso? Porque prácticamente precipitaron, porque él se estaba preparando primero para la residencia, ¿verdad? Y se fue y la carga horaria en el cual él estaba, pero soportando, fue demasiado, ¿verdad? Renunció, un mes nomás estuvo en la residencia, ¿verdad? Después se preparó para otras cosas, ¿verdad? Estaba viendo viajes, inclusive estaba por entrar en el Ministerio de Salud, una profesora le pidió para que ingrese sus papeles en el ministerio, pero por concurso, recién en julio iba a salir el tema del concurso. Y bueno, y en ese tiempo que él se estaba preparando, más o menos después de 15 días que él renunció a la residencia, a él le pidieron para que se acerque a la facultad. Y ahí le comentaron que tenía que también renunciar como instructor de la facultad. Y vino en casa y me comentó ahí, yo tengo oficina en casa, soy contadora, y me dice, mami, ¿sabe un poco lo que me pidieron? Que renuncie como instructor de la facultad también. Y yo tanto, mamá, procuré, tanto, mamá, di mi vida por la facultad. Alumno regular, del primero al sexto curso. Él cada año terminaba, fin de año ya terminaba su carrera. ¿Hizo en 6 años? En 6 años terminó. Que no es fácil, no una facultad como medicina. No es fácil, y para más con promedio alto. Y claro. ¿Cómo me van a así cerrar las puertas? Eso es lo que a él le deprimió, me dijo una psicóloga, porque nosotros con mi esposo nos fuimos, después que él falleció, a una psicóloga que interviene así en tiempos de crisis, que hace terapia. Y nos dijo que nosotros como padres no veíamos tanto que él estaba en su cuadro depresivo, porque él no demostraba. Él estaba en comunicación con nosotros, salía, se reía. Él estaba deprimido. Y cuando uno está deprimido, lo que le da es insomnio. No podía, y él, eso es lo que no podía dormir. No podía dormir. No podía dormir. Entonces, y evidentemente se desgastaba en todos los sentidos, mental y físicamente. Y después él se dio cuenta que ya no podía dormir, por decirte normalmente, porque inclusive yo soy de darle tecito y eso en la noche. Y bueno, entonces fue a un psicólogo, me dijo. Me comentaba nomás él. Yo como mamá, ¿Él siempre... es el único hijo? No, nosotros tenemos 4 hijos. ¿4? Él es el segundo. El segundo. Tenemos una hija de 33, Francisco es de 27. Y después hay otros hijos. Después hay de 22 y otro de 18. Y ahora, digo nomás señora, y con el rostro de la mamá de Zulma y con el rostro de Francisco, Daniel me dijo, ¿verdad? Francisco. Yo quiero que ustedes escuchen esto, que tiene que ver con lo que escribieron ustedes, lo que escribió usted. Yo. Dice, la muerte de nuestro querido hijo Fran no será en vano. Una muerte inesperada que impactó a todos los que tanto le quisimos. La ciudad de Fernando de la Mora quedó consternada por tan triste pérdida. Nos despojaron del tesoro más preciado de nuestra familia. Él era un joven carismático, noble, brillante, excelente, sobresaliente, disciplinado, obediente, optimista, una luz con grandes proyectos para su futuro. La esperanza de nuestra familia, de un país como el nuestro, que está tan necesitado de médicos y personal de blanco, con principios y valores cristianos, en este mundo que cada día está más alejado del Señor.
Vamos a mover cielo y tierra para modificar el reglamento de residencia para que otro hogar paraguayo no tenga que sufrir otra tragedia como sufrió nuestra familia. Nuestra familia está desolada. Lo que nos mantiene unidos y fortalecidos es la esperanza en las promesas del Señor. Instruimos a nuestros hijos desde niños en un colegio católico, el Apostólico San José, conocida institución educativa que fomenta la excelencia y calidad educativa con educación en principios y valores cristianos. Viendo el perfil vocacional, 3 de ellos optaron por seguir el bachillerato en el Colegio Técnico Nacional, una institución educativa de reconocido prestigio en nuestro país por la calidad de los alumnos que lanzan en el campo técnico laboral. Todos fueron educados para enfrentar grandes desafíos con sabiduría, con fuerza, con entereza, con perseverancia, con mucha constancia para el logro de sus objetivos. En oración constante pidiendo por nuestras intenciones al Señor Jesús y María Santísima. Nunca hubiésemos imaginado que uno de nuestros hijos pasaría por una situación tan lamentable, que escapó de nuestra vigilancia como padres custodios. Pido con el fervor de una madre adolorida a mis profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción que colaboren con los alumnos y médicos residentes de la Facultad de Medicina para promover la modificación del reglamento de la residencia conforme a leyes vigentes en nuestro país. Al Ministerio de Trabajo, a los defensores de los derechos humanos, a la prensa oral, escrita y televisiva que intervenga en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y el Hospital de Clínicas, con el fin de revisar y modificar el reglamento de residencia de los médicos, donde son explotados en sus derechos laborales con una sobrecarga horaria que atenta contra sus vidas y sus pacientes. También solicito a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, que analicen el presupuesto general de la Nación con la finalidad de aumentar el rubro a los médicos residentes de clínicas, pues existen pocos rubros. Ello motiva que no puedan tener residentes dentro del hospital y muchos deben presentarse en otros hospitales, lo que conlleva a tener guardias infrahumanas entre los pocos residentes presupuestados. Existe un reglamento de residencia que se debe analizar. Les pido a los padres que tienen hijos médicos residentes que también protesten y se manifiesten para no perder una joven vida más por culpa de este nefasto y esclavista reglamento. La esclavitud hace siglos fue abolida, defendamos nuestros derechos humanos. Nuestros médicos residentes son explotados hasta decir basta, y ellos tienen que aguantar hasta terminar su residencia porque quieren recibirse con un posgrado en una especialidad médica, pues si no poseen este posgrado, no pueden trabajar en hospitales públicos ni privados. Por favor, tengan en cuenta que nuestros hijos son personas humanas que necesitan horas para descansar, para alimentarse, para recrearse, para compartir con sus queridas familias. Nuestro hijo estuvo pasando por momentos de angustia y desesperación infinita que derivaron en tan triste desenlace. Tuvo que renunciar a la residencia en la cátedra de otorrinolaringología, R1, siendo un excelente profesional. El motivo principal fue la carga en el horario de trabajo, no respetando los horarios de alimentación. También se sintió molesto porque le pidieron que firmara su renuncia al plantel de instructores de su querida casa de estudios. Ocurre que, y esto digo yo, Francisco Daniel, y continúa la carta, en el año 2016 terminó su posgrado en didáctica universitaria, siendo el mejor egresado. Sí. Y él me había dicho, decepcionado, mamá, tanto me esforcé por ser un alumno aplicado, distinguido, sobresaliente, con excelentes calificaciones. Figuré en el cuadro de honor como alumno distinguido, di mi vida por la facultad. Siempre quise ser profesor, empecé siendo instructor desde el segundo curso y ahora soñaba con ser profesor de cátedra, me piden que renuncie. Eso no es justo. ¿Cómo mi casa de estudios me va a cerrar las puertas? Él tenía ambiciones de ir escalando hasta llegar a ser director académico y con el tiempo hasta decano de su facultad. ¿Cómo pudieron matar la ilusión de un joven brillante que irradiaba optimismo por donde se lo mire? Es tan difícil aceptar lo que hicieron con nuestro hijo. Solo el Padre misericordioso confortará nuestras almas afligidas por tanto dolor, por tanta impotencia. Quisiera averiguar con el Ministerio de Educación si corresponde y fue conforme a alguna ley el pedido de renuncia como profesor que hicieron a mi hijo. Si figura en algún reglamento que cuando uno renuncia a su residencia también debe renunciar como profesor y dejar en foja cero su escalafón docente. Nuestra familia Rodríguez Morales y Benítez Fernández está compuesta por profesionales muy reconocidos en nuestra ciudad. Causó una conmoción tremenda la pérdida de nuestro hijo,
Todos estamos muy afligidos. Mi hijo Fran fue mártir del sistema. Empezamos esta lucha y espero que los estudiantes, médicos y familiares nos unamos todos y empecemos un frente en defensa de los derechos humanos de nuestros hijos. Para que ninguna familia paraguaya, por culpa de un reglamento obsoleto, tenga que lamentar la pérdida de un ser querido tan preciado como es el hijo. En tu memoria, querido hijo Fran, empezamos esta lucha. Serás el ángel custodio de tu querida familia y facultad. Estarás presente siempre en nuestros corazones. Te amamos, que se escuche hasta el cielo. Mamá Zulma y papá Babi, tus hermanos Marta y Beni, Nati y Mati, Roque y Pamela, tus sobrinos Beni y Valeria. Cuando la señora Zulma en su carta habla de una carga horaria inhumana, por ejemplo, el lunes, el residente empieza su jornada a las 4, a las 5 de la mañana tiene que hacer el recorrido ya por la cátedra que le corresponde revisando a los pacientes. Luego debe hacer consultorio y si le toca hacer cirugía tiene que entrar al quirófano y de repente termina su jornada ya cerca de las 8 de la noche. Lo mismo pasa al día siguiente, esa misma carga horaria. Al tercer día entra una guardia de 24 horas, termina esa guardia y ya de vuelta el recorrido por los pabellones. Al otro día continúa otra vez su día laboral. O sea que él sale de mañana, cuando es el día de guardia, sale todo el día y al otro día, la tardecita, noche recién regresa. ¿Cómo usted se entera que lo de su hijo, el final? Y en casa lo encontramos. Porque él decide, él escribió algo. Él había escrito una carta el 30 de abril, porque, como dice mi hermano, seguramente ella sentía que esto le estaba llevando. Entonces, una carta de recomendación a todos los integrantes de nuestra familia. Le escribe a la facultad, a los compañeros de colegio, a nosotros como familia, a mis hermanos. A todos nos escribe una carta bastante extensa, ¿verdad? El 30 de abril y el 22 de mayo nosotros le encontramos. Le encontraron en la cama ya, inerte. Sí. Digo nomás que, y rescato, ¿verdad?, el valor que tiene la familia, usted sobre todo, Zulma, porque es la mamá. Y se podían haber quedado con esa tristeza enorme y ese sufrimiento terrible que significa la pérdida de un hijo, porque uno tanto se esfuerza y tanto se sacrifica por el hijo con tal de darle lo mejor. Él se convirtió en un joven brillante en la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Asunción, no en cualquier parte. Sí. Y como decía usted, hizo la carrera en 6 años y no con 2, sino con un promedio casi 5. Fin de año, él estaba libre ya. Y ustedes asumen este compromiso con mucho valor para que no se repita esta historia en otros hogares de nuestro país. Nosotros tenemos otro hijo varón de 18 años, ahora está en cursillo de medicina. También. Le escribimos para el probatorio, ¿verdad? Y como se dice, están con miedo mis hijas, mis 2 mujeres, porque dicen, ¿qué futuro le depara a Roque, mamá? Me dice. Y eso es lo que yo quiero. Ahora Pero mismo... tampoco le pueden frustrar No le podemos frustrar, porque ya está él encaminado. Esa es su vocación, vamos a decir. Pero ahora mismo lo que yo quiero es que se revea por el tema de los compañeros de mis hijos, que eran como mis hijos que venían siempre por casa, porque mi hijo era delegado de curso, de su curso, ponerle 3 años fue delegado. Y prácticamente todas las actividades se realizaban en casa. Yo le conozco a todos, de cursillo le conozco a los compañeros de mi hijo. En defensa de los derechos humanos de los queridos médicos residentes es lo que quiero emprender esta lucha. Y también para que se vea un futuro mejor para nuestro hijo Roque, ¿verdad? Y de repente, Carlos, audiencia, el Ministerio de Salud no tiene, o la institución pública que sea, no tiene la cantidad de rubros suficientes para los médicos residentes y es por eso que de repente se sobrecarga el horario a esos pocos residentes. Lo ideal sería contar con una buena cantidad de rubros para que haya mayor cantidad de residentes, en consecuencia la carga horaria sea mucho más flexible, sea mucho más llevadera. Por decirle, en otorrino, 6 compañeros de mi hijo se presentaron y para 3 nomás había rubro. Y tuvieron que competir, tuvieron un examen para su residencia y 3 salieron afuera. Se presentaban en la CONAREN y consiguieron el IPS Nacional de Itaguato, ¿verdad? Y 3 se quedaron adentro del hospital de clínica, pero con una sobrecarga inhumana. Y yo me fui 2 veces a visitarle a mi hijo, yendo en consulta ahí en el hospital, a poder verle, y no podía, porque es impresionante la cantidad de gente que hay. Y 30 o 40 para cada turno, por decirle, a las 7 de la mañana
a la siesta y a la tarde. Y entre el medio ellos tienen cirugía, porque otorrino hace cirugía de garganta, de cualquier órgano de la cabeza. Y él está acostumbrado a comer también ahora. Y a las 3, las 4 de la tarde almorzaba. Y eso es lo que a él le preocupaba, por eso renunció. Señora Zulma, gracias por venir a La Lupa esta mañana. Y eso entiendo que no es fácil. ¿Algún número donde contactar con ustedes los papás de residentes preocupados también y que quieran hacer lo mismo que usted está queriendo hacer? Le puedo dar el 0981-495-726. 0981 495-726. Sí, muchísimas gracias. No, por favor, gracias señora, muy amable, muy gentil. Este es el dolor de una mamá, es la situación de un joven a los 27 años y tomó una decisión tremenda, Sí. Antes de terminar, dicen en todos los medios que mi hijo se quitó la vida. Yo quiero aclarar, mi hijo no se quitó la vida, a mi hijo le quitaron la vida, porque él enfermó a causa de esto. Eso más quiero aclarar. Muchas gracias, muy amable. La señora Zulma Benítez, la mamá de Francisco Daniel, en La Lupa esta mañana.